Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 5 del Génesis, un texto que, bueno, a veces como que lo pasamos un poco por alto, ¿no? Para las lecturas que hagamos hoy, vamos a usar la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Y es que, a primera vista, pues sí, parece una lista, nombres, edades, pero Génesis 5 es mucho más. Es un puente fundamental, diría yo. Nos conecta con Adán, con ese inicio de la humanidad hecha a imagen de Dios, y nos lleva directo hasta Noé, el hombre que, como sabemos, halló gracia ante Dios justo antes del diluvio. Exactamente. Es que venimos del capítulo 3, de la caída, y luego el 4 con esa divergencia, la línea de Caín. Y ahora este capítulo traza con mucho detalle la genealogía de Set, o sea, la línea que Dios escoge para seguir adelante con su promesa. Es un registro, sí, un poco sobrio, muy marcado por la mortalidad, pero, y esto es importante, también tiene unos destellos de esperanza, de fe, que son cruciales. Entonces, eso es lo que queremos explorar hoy, ver qué nos dice esta lista tan antigua sobre cómo era la vida después del Edén, sobre esa relación humanidad-Dios que ya estaba tensa, y cómo se van sembrando poquito a poco esas semillas de la promesa de redención. Así que bueno, vamos a desglosarlo. El capítulo empieza de una forma muy particular. Leo el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Suena casi como el título de un documento, ¿no? Quizás algo que viene del propio Adán. Es una idea interesante, ¿verdad? Sugiere como una antigüedad, una preservación muy temprana de estos relatos. Y encaja con la idea de que Moisés, tiempo después, pues compiló estas tradiciones antiguas, claro, bajo guía divina. Y fíjate cómo enseguida en la segunda parte del 1 y el 2 nos recuerda la base. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Vuelve a afirmar esa creación original, a imagen de Dios. Y ese detalle del nombre es potente. Y los llamó Adán. Dios mismo les da este nombre, Adán, que significa ser humano, humanidad. O sea, no era solo para el varón al principio. Era el nombre de la especie, varón y hembra, creada a su imagen. Pero entonces llegamos al versículo 3 y aquí hay un cambio. Sutil, pero con unas consecuencias enormes. Lo leo. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Notamos la diferencia? Es que ese es el punto clave. Totalmente. Adán fue creado directamente a semejanza de Dios. Pero Set, su hijo, nace a semejanza de Adán. Y claro, para este momento, Adán ya no es el del Edén, ya es un ser afectado por la caída, por el pecado. Así que Set hereda esa naturaleza, hereda la imagen de Adán, pero ya marcada por la desobediencia. Y esa es la condición que heredamos todos desde entonces, ¿no? Nacemos a imagen de Adán caído. El texto dice que Adán vivió 930 años y tuvo más hijos e hijas, que por cierto, esto ayuda a responder esa pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Con quién se casaron Caín y Set? Pues la respuesta lógica en ese momento inicial es que fue entre hermanos y hermanas. Con una genética todavía fuerte, era viable y necesario para poblar la tierra. Pero a pesar de esa vida larguísima, el versículo 5 cierra su historia con esa frase inevitable. Y murió. Esa frase. ¿Y murió? Se va a repetir una y otra vez. Es como un eco, ¿verdad? Un estribillo casi sombrío a lo largo de todo el capítulo. Y resuena directamente con la sentencia de Dios en Génesis 2:17, ciertamente morirás, y en Génesis 3:19, al polvo volverás. La muerte no era parte del plan original. Es la consecuencia directa, universal de que el pecado entrara en el mundo. Y este capítulo lo recalca sin parar. Y así sigue. Los versículos 6 al 20 van repitiendo el patrón, detallando la línea de Set. Set engendra a Enós, a los 105, vive 807 más, total 912 años, y murió. Enós engendra a Cainán a los 90, vive 815 más, total 905, y murió. Luego Cainán, Malaleel, Jared, la misma fórmula. Y con vidas larguísimas, Cainán 910,
Mahalaleel, 895, y Jared llega a 962 años. La estructura es muy clara, ¿no? La edad al engendrar al siguiente patriarca importante, los años que vivió después, menciona que hubo otros hijos e hijas, la edad total y el cierre. Y murió. Esas edades hoy nos parecen casi de leyenda. ¿Y hay alguna explicación, digamos, plausible para que vivieran tanto? ¿Casi 1000 años? ¿Cómo? Bueno, hay varias teorías, claro, no podemos ser dogmáticos al respecto. Una idea bastante común es que las condiciones antes del diluvio eran muy diferentes. Quizás esa capa de vapor de agua que menciona Génesis 1 en la atmósfera protegía más de la radiación, mantenía un clima más estable, no sé. Además, genéticamente, los efectos degenerativos del pecado, las mutaciones, quizás todavía no se habían acumulado tanto. El genoma era más robusto, digamos. Todo eso junto pudo permitir esas vidas tan largas. De hecho, vemos que después del diluvio, las edades empiezan a bajar drásticamente en las siguientes genealogías. Pero aún así, viviendo casi 1000 años, la muerte llega igual para todos ellos. Eso tiene un peso tremendo. Recuerdo haber leído una anécdota que contaba Spurgeon sobre alguien que tuvo un despertar espiritual solo de escuchar en la iglesia cómo se repetía y repetía y murió al leer este capítulo. Es que es un recordatorio muy fuerte de nuestra propia finitud. Pero justo cuando parece que ese es el único ritmo, el único final posible, ¡pum!, el texto nos da un giro. Leamos los versículos 21 al 24. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Ojo, no dice y murió. Noc es como una luz que rompe la oscuridad en esta lista, ¿verdad? Y esa frase, anduvo con Dios, es potentísima. No significa solo que creía en Dios, significa una relación diaria, íntima, una comunión constante, vivir por fe, en obediencia. Hebreos 11:5 lo dice claro. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea, su caminar agradó tanto a Dios que, en vez de morir, Dios se lo llevó directamente a su presencia. Es una imagen preciosa, casi como si Dios le dijera, Enoc, caminamos tan bien juntos, ¿por qué no seguimos caminando derechito hasta mi casa? Es que eso es increíble. Introduce una idea radical aquí mismo, en Génesis, que esa relación íntima con Dios puede ofrecer una alternativa a ese destino universal de la muerte física por el pecado. Una excepción que te deja pensando. Y todavía hay más sobre Enoc. El libro de Judas, ya en el Nuevo Testamento, en el versículo 14, revela algo sorprendente. Citando quizás alguna tradición o escrito antiguo, dice que Enoc fue profeta y que profetizó sobre el juicio futuro y la venida del Señor. Dice Judas, de estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con sus miriadas de santos. Y es interesante que Génesis dice que Enoc anduvo con Dios después de engendrar a Matusalén. Y el nombre Matusalén es intrigante. Una posible interpretación es cuando él muera será enviado, o su muerte traerá juicio. Si eso es así, el nombre mismo era una profecía del diluvio, que de hecho ocurrió el año en que murió Matusalén. Quizás fue al recibir esa revelación, a través del nombre de su hijo, que Enoc se sintió impulsado a caminar todavía más cerca de Dios. La conciencia del juicio lo acercó. Y hablando de Matusalén, los versículos 25 al 27 nos cuentan su parte. Vivió 969 años. Es el récord bíblico. Nadie vivió más. Esos 969 años de Matusalén cobran un significado muy profundo si pensamos en su nombre como profecía. Esa vida tan larga, la más larga de todas, puede verse como un símbolo poderoso de la paciencia de Dios, ¿no crees? Antes de mandar el juicio del diluvio, Dios extendió el tiempo al máximo, casi 1 milenio en la vida de este hombre, como una larguísima oportunidad para el arrepentimiento. Es como si la paciencia divina se midiera en los años de Matusalén. Pero al final, a pesar de su récord de longevidad,
La conclusión es la misma que para casi todos. Y murió. La sentencia del pecado alcanza a todos, no importa cuánto se retrase. Después viene Lamec, el padre de Noé, versículos 28 al 31. Él vivió 777 años, un número curioso también. Y al nombrar a su hijo Noé expresa una esperanza muy clara. Leo el 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Qué declaración tan conmovedora de Lamec, ¿verdad? Es una mezcla de fe y de anhelo profundo. Él reconoce perfectamente la carga de la maldición sobre la tierra, la que se menciona en Génesis 3. El trabajo duro, la frustración, la lucha contra los espinos y cardos. Y anhela descanso. Noé significa eso, descanso o consuelo. Y pone esa esperanza en su hijo. Es fundamental distinguir a este Lamec, el de la línea de Set, del otro Lamec que vimos en Génesis 4, ¿recuerdas? El descendiente de Caín, arrogante, violento. Son polos opuestos. Pero a pesar de la fe de este Lamec, el registro es consistente. Él también murió. Y ya, el capítulo cierra en el versículo 32. Sirve de conexión perfecta para lo que viene después en Génesis. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Japet. Exacto. Ese último versículo nos deja justo a las puertas de la historia del diluvio, que va a dominar los capítulos del 6 al 9. Noé es ese eslabón final, el cierre de esta genealogía tan importante. Es el hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, como dice Génesis 6.8. Lo describe como justo y perfecto en su generación, y dice que anduvo con Dios igual que Enoc. A través de él, Dios va a preservar a la humanidad y sobre todo va a preservar la línea de la promesa mesiánica, esa que viene de la simiente de la mujer de Génesis 3.15, la que aplastará a la serpiente. Este capítulo 5 ha trazado esa línea vital con mucho cuidado. Es increíble pensar que, con esas vidas tan largas, Noé pudo haber conocido personalmente a varios de los patriarcas anteriores, quizás hasta Enos, el nieto de Adán. Imaginen las historias que se contarían. Muy bien, hemos recorrido el capítulo. Si tuviéramos que sacar, digamos, las ideas principales, las pepitas de oro de esta lista que parecía tan árida, ¿cuáles serían? Yo destacaría 3 puntos centrales, como destilados clave. Primero, el contraste clarísimo entre esta genealogía de Set, que se enfoca en la relación con Dios y termina en Noé, el justo, y la genealogía de Caín del capítulo 4, que se enfocaba más en logros terrenales, en violencia, en autosuficiencia. Vemos 2 caminos para la humanidad desde el principio. Segundo, la realidad ineludible universal de la muerte. Ese y murió repetido hasta el cansancio. Es la consecuencia tangible del pecado de Génesis 3. Es un capítulo que nos confronta sí o sí con nuestra mortalidad. Y tercero, que quizás es lo más alentador, los destellos potentes de la gracia y la fidelidad de Dios, incluso en medio de este panorama sombrío. La fe de Enoc, que lo lleva a trascender la muerte, la paciencia increíble de Dios, simbolizada en la vida de Matusalén, y la elección soberana de Noé para preservar la vida y asegurar que la promesa redentora continuara. Y todo esto, al final refuerza que estos relatos tienen una base histórica, ¿no? No estamos leyendo mitos flotando en el aire, sino el registro, aunque sea condensado, de personas reales con vidas reales, que forman parte del plan de Dios a lo largo del tiempo. Entonces, Génesis 5 es mucho, mucho más que una lista de nombres y edades. Es un testimonio fuerte del impacto profundo de la caída, de esa sombra de la muerte que se cierra sobre todos. Pero al mismo tiempo, y quizá más fuerte aún, es un testimonio de la fidelidad de Dios que no falla, que preserva su linaje elegido y mantiene viva su promesa de redención generación tras generación. Exactamente. Nos enseña que incluso en un mundo muy marcado por el pecado, bajo esa sentencia de muerte, la posibilidad de andar con Dios, como hizo Enoc, en esa comunión íntima es real y tiene consecuencias eternas. Y nos reafirma que Dios siempre está trabajando, ¿no? Tejiendo su plan con paciencia, a través de vidas individuales, a través de largos periodos, preparando el camino para figuras clave como Noé
y en última instancia para el Mesías. Y para cerrar, dejamos una reflexión para quienes nos escuchan. Este capítulo no habla en generalidades, da nombres específicos, edades precisas, destinos particulares. Matusalén vive 969 años, con un nombre que quizás era profético. Lamec nombra a Noé con una esperanza explícita. Enoc, lo de Enoc es único. ¿De qué manera este énfasis en lo individual, los nombres, las edades, esas historias particulares dentro de la genealogía, nos ayuda a entender la forma personal, deliberada, con la que Dios actúa en la historia humana, incluso en esas etapas tan tempranas? Cómo va tejiendo su gran plan, no a pesar de las vidas individuales, sino precisamente a través de ellas.